Nunca olvidaré aquella noche en la que él cerró la puerta del club detrás de mí y deslizó el cerrojo. Aún escucho el eco del metal mientras me quedaba solo con él, con su mirada fija en la mía, como si estuviera a punto de confesar algo capaz de derrumbarlo todo. En ese instante, comprendí que lo que iba a decir no solo podía cambiar nuestra historia, sino también destruirla. Desde hace meses, mi vida parecía un ciclo que no sabía romper. Turnos largos, pasillos fríos, pacientes que se aferraban a mi mano buscando consuelo, y yo intentando no derrumbarme por dentro. Cada sábado escapaba al mismo lugar, el Club Nébula, en Lavapiés. La música siempre me envolvía como una niebla cálida, pero lo que realmente me atraía de ese sitio no era la pista, ni las luces, ni la multitud. Era él, Marco, 30 años, mirada firme, voz grave, presencia que hacía vibrar el aire. Cada vez que me pedía el DNI con aquel «Buenas noches, Lucas», sentía un impulso bajo la piel, una corriente silenciosa que me hacía temblar por dentro. Sus ojos se quedaban un segundo más de lo necesario en los míos, y ese segundo siempre me acompañaba durante toda la noche. Nunca me atreví a pensar que pudiera sentirse atraído por alguien como yo. Él era seguridad, control, calma. Yo era un remolino de emociones, dudas y una necesidad constante de afecto que intentaba disimular. Aquel sábado todo cambió. El DJ anunció la última canción y la pista se fue vaciando. Salí con la multitud, respirando el aire frío de noviembre que me cortó la cara, cuando escuché mi nombre. Lucas. Me giré y Marco estaba en la puerta, observándome con una intensidad que me encendió el pecho. ¿Puedes quedarte un momento? Necesito hablar contigo. No supe si asenté porque quería o porque no podía negarme a esa mirada. Lo seguí dentro del club vacío, donde solo quedaban un camarero recogiendo vasos y algún ruido lejano de limpieza. Marco cerró la puerta con llave y el chasquido resonó en mis costillas como un aviso. Me guió a la zona VIP, ahora completamente silenciosa. Sentí cómo el aire se cargaba entre nosotros, como si cada paso nos acercara a un límite invisible. «Quiero decirte algo», murmuró, apoyándose en la barra. Sus brazos cruzados marcaron un borde entre lo que era profesional y lo que estaba a punto de dejar de serlo. Mi pulso se aceleró. «Dime». Su respiración tembló apenas, una vibración mínima que me hizo sentir un extraño calor en la garganta. «Desde que empezaste a venir, no te he mirado solo como un cliente, te he mirado de verdad». Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. El mundo se encogió hasta quedar reducido a él y a mí. ¿Cómo que me has mirado?», susurré, incapaz de sostener el peso de sus palabras. Marco bajó la mirada un instante, como si le costara mantenerse expuesto. «Me atraes, Lucas, desde el primer día». Pero no podía decir nada. «Tú eres cliente, yo trabajo aquí. Y además», tragó saliva, «pensé que no te interesaría alguien como yo». El silencio entre nosotros ardió más que cualquier música del club. Sentí su confesión como un golpe suave y cálido en el pecho. «Marco, jamás imaginé. Lo sé. Y por eso te pedí que te quedaras. Porque me voy del Nébula en 2 semanas. Encontré otro trabajo y no quiero marcharme sin decirte la verdad, sin darte la oportunidad de rechazarme o aceptarme». Su vulnerabilidad me desarmó. Aquel hombre fuerte, siempre seguro, ahora luchaba con cada palabra. «Quiero invitarte a cenar, Lucas. Fuera de aquí. Sin roles, sin uniformes. Solo tú y yo». Sentí el calor subir por mis mejillas, como si la distancia entre nosotros se hubiera vuelto peligrosa. El aire se volvió más denso, casi tangible. Su mano rozó la barra, tan cerca de la mía, que un escalofrío me atravesó la piel. La cercanía era imprudente, como asomarse al borde de una tormenta. «Sí», susurré, casi sin aire. «Quiero ir». La tensión se expandió entre nosotros, vibrando como un secreto recién liberado. Nuestro silencio se volvió intenso, casi prohibido, como si un solo movimiento pudiera arrastrarnos más lejos de lo permitido. Sentí cómo mi corazón martilleaba demasiado fuerte, queriendo saltar hacia él. «Entonces», dijo con voz baja, «te escribo el martes». Asentí, aún atrapado en la forma en que su mirada se aferraba a la mía, como si quisiera memorizarla. Salimos juntos. Antes de abrirme la puerta, se detuvo. «Lucas».
Su voz tembló apenas. No sabes lo que significa que hayas dicho que sí. Cuando llegué a casa esa noche, supe que ya no había vuelta atrás. Algo en mí había cruzado un límite del que no quería regresar, pero también sabía que lo que acababa de empezar podía volverse peligroso, demasiado peligroso. El martes iba a cambiarlo todo, para bien o para romperme. Nunca olvidaré cómo me temblaban las manos frente al espejo aquel martes. No era solo un encuentro, era la sensación de estar a punto de entrar en una vida distinta, con la certeza incómoda de que, si algo salía mal, después ya no habría vuelta atrás. Pasé más tiempo del que quiero admitir cambiando de ropa. Nada me parecía suficiente. Demasiado formal, demasiado casual, demasiado... parece que te importa demasiado. Al final salí con lo primero que me hizo sentir un poco menos desnudo por dentro que por fuera. Camino al barrio de la Latina, notaba el corazón golpear contra las costillas como si quisiera escaparse antes que yo. Marco me esperaba frente al restaurante, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. Sin uniforme, sin la barrera del trabajo, parecía más humano, y al mismo tiempo, más imposible. Cuando me vio, sus labios se curvaron en una sonrisa que me aflojó las piernas. «Pensé que te echarías atrás», dijo, medio en broma, medio en serio. «Yo también», respondí, intentando reír, aunque la voz me salió más baja de lo normal. Durante la cena, el mundo afuera se fue borrando poco a poco. Hablamos de tonterías y de cosas demasiado serias para una primera cita, de mi turno de noche en urgencias, de las veces que sintió que el trabajo en la puerta del club le estaba rompiendo el cuerpo, de lo cansado que estaba de fingir que nada le afectaba. Entre plato y plato fui descubriendo sus miedos, detrás de la coraza, y él los míos detrás de mis chistes. Notaba, cada vez que nuestras manos se rozaban sobre la mesa, cómo mi respiración se desordenaba. Había una corriente sutil, un calor que subía desde la piel al pecho, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto demasiado denso. Sus miradas se quedaban colgadas en las mías más de lo prudente, y esa imprudencia me hacía desear que la noche no terminara nunca. Después de cenar, caminamos hacia el río. Madrid de noche tenía algo extrañamente suave, como si las farolas intentaran protegernos de una realidad que seguía esperando al día siguiente. En un momento dado, sin decir nada, Marco deslizó sus dedos entre los míos. La calidez de su mano me atravesó entero. «¿Está bien así?», preguntó, casi en un susurro. «Así está perfecto», contesté, sintiendo cómo se me encendía la cara. Nos detuvimos junto a la barandilla. El agua, oscura, reflejaba luces lejanas. Yo solo veía el reflejo de su perfil a mi lado. El silencio se estiró, cargado de algo que ninguno terminaba de nombrar. Mi pecho latía demasiado rápido, como si quisiera adelantarse a lo que estaba a punto de pasar. «No soy muy bueno en esto», murmuró de repente, «en sentir tanto, en mostrarlo». «A mí me pasa lo contrario», dije. «Siento demasiado y lo muestro de más». Sonrió con ese gesto que le ablandaba los rasgos duros. «Quizá por eso me atraes tanto». Cuando se inclinó hacia mí, el tiempo pareció encogerse. La ciudad entera se volvió lejana. Su aliento rozó mi piel, cálido, y un escalofrío me subió por la espalda. El primer contacto de sus labios fue suave, inseguro, como si tuviera miedo de romper algo delicado. Yo sentí que se me abría el pecho. Todo lo que había imaginado durante meses se concentró en ese instante en el que nuestras bocas se buscaron con torpeza dulce, sin prisas, sin máscaras. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, vi en sus ojos una mezcla de alivio y miedo. «Llevo medio año esperando esto», confesó. «Yo también», respondí, con la voz casi apagada. Las semanas siguientes se llenaron de mensajes, de llamadas cortas en mitad del descanso, de quedadas improvisadas después de mis turnos o de sus noches en el Nébula. Cada encuentro acercaba más nuestros cuerpos y, sobre todo, nuestras vidas. A veces bastaba con sentarnos en un banco, apoyarnos hombro con hombro y dejar que el peso del día se deshiciera en ese contacto sencillo. Otras veces su mano se posaba en mi nuca un segundo más de lo necesario y sentía que todo dentro de mí ardía. Pero cuanto más crecía esa cercanía, más sentía el borde del precipicio. Una noche, después de cerrar el club, me quedé esperándolo fuera.
Marco salió con un par de compañeros. Uno de ellos nos miró, luego me miró a mí y soltó un comentario corto que se me clavó como una espina. Un tono burlón, apenas contenido, sobre clientes fieles y miraditas al portero. Marco se tensó al instante. Se limitó a reír por obligación, pero vi cómo su mandíbula se endurecía. Cuando por fin nos quedamos solos, su energía había cambiado. Caminaba más rígido, la mirada perdida hacia adelante. ¿Estás bien?, pregunté. No pasa nada, es solo gente hablando, respondió, pero su voz sonaba demasiado seca. Me atreví a rozar su brazo. Su piel se estremeció bajo mis dedos, pero en lugar de acercarse, pareció encerrarse más en sí mismo. Si quieren hablar, que hablen, intenté suavizar. No le debes explicaciones a nadie. Ojalá fuera tan fácil, murmuró. Días después, uno de mis compañeros del hospital me dijo, en tono casual, que me habían visto salir varias veces de Nébula a la misma hora, muy cerca del portero. Me reí, fingiendo que no tenía importancia, y desvié el tema. Por dentro, una inquietud insistente empezó a crecer. Me di cuenta de que nuestras vidas, que hasta ahora habían estado en una especie de burbuja, empezaban a rozar el juicio de los demás. Una tarde, en su piso, mientras él preparaba café, dejé escapar lo que llevaba días rumiando. ¿Qué va a pasar cuando ya no sea solo el portero del club para mí, sino mi pareja delante de todos? Se quedó quieto, de espaldas. No sé si estoy preparado para que, delante de todos, forme parte de esta frase, contestó al cabo de un momento. Sentí un pequeño pinchazo en el pecho. ¿Te avergüenzas de mí?, se giró enseguida, con los ojos abiertos de par en par. No, no es eso. Me aterra perder lo poco que tengo por algo que aún estoy aprendiendo a sostener. Aquí dentro, dijo, llevándose una mano al pecho, la idea de estar contigo me calma. Fuera, me da miedo. Nos quedamos en silencio. Yo sabía que para él suponía mucho haber dado esos pasos. También sabía que, si seguíamos avanzando, el mundo acabaría enterándose, y que habría consecuencias. Esa noche, al irme, me abrazó con fuerza en la puerta. Su cuerpo entero temblaba un poco, como si estuviera luchando contra algo invisible. Prométeme que no te irás corriendo si las cosas se complican, susurró. Prométeme tú que no me soltarás la mano cuando eso pase, respondí. Ninguno de los dos sabía que la prueba iba a llegar antes de lo que imaginábamos, y que no sería solo cuestión de rumores. Al poco tiempo, una llamada del hospital entró en mi móvil a una hora en la que nadie debería llamar, salvo que algo estuviera realmente mal. Y lo estaba, con Marco. Todo lo que habíamos construido hasta entonces empezó a tambalearse en un solo segundo. La voz al otro lado del teléfono sonaba demasiado tranquila para las palabras que estaba diciendo. Ha habido un incidente, urgencias, herida. Me dijeron su nombre y sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Solo recuerdo que salí de casa casi sin cerrar la puerta, con las manos temblando tanto que me costaba incluso meter las llaves en el bolsillo. Cuando llegué al hospital, el pasillo se volvió más largo de lo normal. Cada paso se mezclaba con imágenes que mi mente fabricaba sin piedad. Sangre, gritos, sirenas. Cuando por fin lo vi en la camilla, con el brazo vendado y la respiración algo agitada, el mundo se contrajo hasta quedar reducido a ese espacio. Marco, susurré, acercándome. Sus ojos me buscaron de inmediato. Había dolor en ellos, pero también un alivio extraño. Tranquilo, no es tan grave como parece. Intentó bromear, pero su sonrisa se rompió enseguida. Me explicaron lo básico. Un hombre borracho, una discusión al sacarlo del club, un cuchillo, un movimiento rápido, una herida profunda en el brazo, un golpe en las costillas al caer. Ninguna amenaza vital, pero suficiente para dejar una marca que no iba a borrarse tan fácil. Mientras el médico hablaba, yo miraba cómo Marco apretaba la sábana con la mano libre. Los nudillos blancos delataban la tensión que su rostro intentaba ocultar. Me acerqué y posé mi mano sobre la suya. Sentí su piel caliente bajo los dedos, un temblor leve que me atravesó también a mí. En su mirada había algo roto. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y miedo. Yo tenía que ir a trabajar, pero cada pausa la aprovechaba para llamarle, para pasar a verle, para asegurarme de que seguía ahí. Él, que siempre había sido una roca en la puerta del Nébula,
Ahora se sobresaltaba con ruidos repentinos. Se quedaba atrapado mirando la nada, con la mandíbula tensa y la respiración acelerada. Una noche, sentado en su sofá, me confesó lo que llevaba guardando. Cuando ese tío sacó el cuchillo, pensé que ahí acababa todo. No fui capaz de reaccionar como se supone que debo. Se me bloquearon las piernas. «Estás vivo. Eso es lo que importa», respondí, rozando con los dedos su brazo vendado. Pero no soy el mismo que salió esa noche de casa. Todo se me ha movido por dentro. El silencio que siguió se cargó de una pesadez difícil de sostener. Me di cuenta de que no solo temía por su cuerpo, sino por lo que ese miedo podía hacerle a él, a su identidad, a su orgullo. Semanas después, me dijo que había tomado una decisión. «No voy a volver a trabajar en el Nébula», soltó de golpe, sin rodeos. «¿Estás seguro?», pregunté, con la garganta seca. «Cada vez que imagino la puerta del club me sudan las manos. No puedo vivir así. No quiero que mi vida dependa de aguantar golpes». Su decisión era comprensible, pero el vértigo económico cayó sobre nosotros como una losa. Yo podía sostenerme con mi sueldo, pero no era tan sencillo sostenernos a los dos. Pagar alquiler, gastos, imprevistos. Él hablaba de formarse, de cambiar de camino, de buscar algo que tuviera más que ver con ayudar a otros a fortalecerse que con recibir golpes por ellos. Sonaba precioso. También sonaba lejano. Fue en ese punto donde apareció la primera grieta entre nosotros. Al principio fueron pequeñas cosas. Yo salía del hospital agotado, pensando en cuentas, en facturas, en turnos extra. Llegaba a su casa y lo encontraba estudiando vídeos de entrenamiento, leyendo apuntes, haciendo planes. Me alegraba por él, pero una parte de mí acumulaba cansancio y miedo. No se lo decía, solo apretaba los dientes y seguía. Una tarde, después de un turno especialmente duro, quedé con unos compañeros en un bar cercano para despejarme. No era algo que hiciera a menudo, pero aquella vez sentí una necesidad casi desesperada de no pensar en nada. Entre risas y cervezas, la conversación se desvió hacia mi vida privada. Una compañera preguntó, con una sonrisa curiosa, si seguía saliendo con el portero ese del club. Noté la atención de los demás clavarse en mí, y ahí hice algo que todavía hoy me arde por dentro. Me encogí de hombros y dije: «Nada serio, una temporada. Ya casi ni nos vemos». La mentira me supo a metal en la lengua. Pero el momento pasó, la conversación cambió de tema, y por fuera todo pareció ligero. Por dentro, algo se agrietó. Me di cuenta de que, ante el miedo al juicio, había preferido borrar nuestra historia en una frase. Cuando aquella noche llegué a casa de Marco, él me esperaba con 2 platos de pasta humeante y una expresión tranquila. Yo llevaba aún el eco de mi mentira en la cabeza. Me preguntó cómo había ido, y respondí con evasivas. Él empezó a contarme emocionado que había encontrado una formación interesante de entrenador personal, que había hablado con alguien que podía orientarle. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y nervios. Yo asentía, sonreía, le animaba. Pero dentro de mí, la culpa se clavaba más hondo. Días después, en el hospital, escuché de lejos una conversación. 2 compañeros comentaban que me habían visto varias veces con el mismo chico, que parecía algo más que una temporada. Uno de ellos repitió, en tono burlón, mi frase del bar. Sentí el estómago encogerse. No solo había mentido, sino que ahora esa mentira se repetía como un eco sucio. Aquella noche, Marco notó que estaba raro. «¿Te pasa algo, Lucas?», dijo, mientras recogíamos la mesa. «Me miras como si tuvieras la cabeza en otra parte». Tomé aire, pero la verdad se me atragantó. «Es solo el trabajo, ya sabes. Turnos, historias feas». Sus ojos me sostuvieron unos segundos. Había desconfianza y cariño mezclados. «Confío en ti», dijo al final, «pero no quiero que te alejes sin decirme por qué. No tuve valor para admitir lo que había hecho. No esa noche. La primera traición no fue un beso con otra persona, ni una cita a escondidas. Fue una frase pronunciada como defensa, borrando lo que más quería para no enfrentar la mirada de otros. Y aunque Marco aún no lo sabía, algo en nuestra historia ya había cambiado de forma. Lo descubrí del todo unas semanas más tarde, cuando alguien llevó mi mentira hasta sus oídos, y lo hizo de la forma más cruel posible. La noticia llegó envuelta en una risa ajena. Estábamos en una terraza con un par de amigos suyos del antiguo trabajo.
Yo apenas los conocía, pero intentaba integrarme. Uno de ellos, con demasiadas cervezas encima, soltó la bomba sin darse cuenta del peso. Pues en el hospital dicen que Lucas te tiene solo de entretenimiento, que ni siquiera os considera algo serio. La frase cayó sobre la mesa como un vaso roto. Sentí como la sangre se me helaba. Marco primero se quedó inmóvil. Luego giró la cabeza hacia mí con una lentitud que me hizo desear desaparecer. En sus ojos no había rabia todavía, solo una incredulidad cortante. ¿Eso es lo que dices de mí cuando no estoy?, preguntó, con la voz tan tranquila que daba miedo. Intenté improvisar una explicación, pero las palabras se me enredaron. No fue así, lo sacaron de contexto. Era una broma. ¿Una broma?, repitió, y ahí sí vi cómo se encendía algo oscuro en su mirada. La terraza se difuminó. El ruido de la gente, el sonido de los vasos, los coches pasando, todo se volvió fondo borroso. Solo quedaba su mirada y el peso de lo que yo había provocado. Nos fuimos de allí en silencio. Caminamos por calles que conocía de memoria, pero que esa noche parecían más estrechas. Cuando por fin llegamos a su portal, se detuvo sin invitarnos a subir. Se cruzó de brazos, como una forma de ponerse una armadura. «Te pedí una sola cosa, ¿te acuerdas?», dijo. «Que no salieras corriendo cuando las cosas se complicaran y que no soltaras mi mano». Mi garganta se cerró. «No he salido corriendo, estoy aquí». «Pero has hecho algo peor», respondió. «Has fingido que no estoy. Has borrado lo que somos delante de otros para protegerte». No supe qué decir. Tenía razón. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. Ese pequeño movimiento dolió más que cualquier grito. «¿Tanto te avergüenza la idea de que seas mi pareja?», preguntó, y en su voz había más tristeza que reproche. «No me avergüenzas tú», contesté al fin. Me asusta la reacción de los demás. En el hospital, en mi familia, en todas partes. Tengo miedo de perderlo todo. «Yo ya he perdido bastante», dijo. «Trabajo, seguridad, noches de sueño. Y aún así, he puesto mi vida en tus manos sin disfrazar lo que siento. No te pedía que fueras un héroe. Solo que no me redujeras a una temporada para quedar bien». Cada palabra suya era un golpe justo. No podía defenderme sin mentir de nuevo. «Lo siento», murmuré. «No sé cómo hacerlo mejor». «Yo tampoco sé si sé perdonar esto del todo», respondió, mirándome como si estuviera decidiendo si aún había un nosotros posible. Durante los días siguientes, nuestra relación se volvió un equilibrio frágil. Seguíamos viéndonos, pero algo se había instalado entre los dos, una especie de sombra que deformaba incluso los momentos bonitos. Cualquier comentario inocente sobre el futuro se quedaba colgando en el aire. Yo sentía una necesidad desesperada de demostrarle que estaba comprometido. Pero al mismo tiempo el miedo al juicio externo se hacía más fuerte. En el hospital empezaron a circular rumores más concretos. Que si me habían visto de la mano con él, que si ahora se entiende por qué va tanto a lavapiés, que si cada uno hace con su vida lo que quiere, pero luego no te quejes. El tono era suave, pero la intención quedaba clara. No era un ataque directo, era un goteo que iba erosionando mi paciencia. Una tarde, mi supervisor me llamó a su despacho. La conversación fue cordial, incluso amable, pero escondía un mensaje incómodo. «Sé que tu vida privada es tuya. Aquí solo nos importa tu trabajo. Sin embargo, hay comentarios en el equipo. Mantén cierta discreción para evitar conflictos». Salí de allí con una mezcla de rabia y vergüenza pegada a la piel. Esa noche estallé con Marco. No porque tuviera culpa, sino porque era lo único que sentía lo bastante cerca como para soltar todo el peso. «¿Te das cuenta de lo que está provocando esto?», dije. «En mi trabajo ya hablan, me miran distinto, me llaman la atención sin decirlo abiertamente». «¿Y qué quieres que haga yo?», respondió, dolido. «¿Desaparecer para que tu vida vuelva a ser cómoda? Quiero que entiendas que no es tan fácil para mí ir por ahí presentándome como el novio de Marco, sin pensar en las consecuencias». «Para mí tampoco ha sido fácil», replicó. «Mírame, he cambiado de vida entera, estoy empezando de cero, estoy aprendiendo a enfrentarme a mis miedos. Y aún así, cuando hablo de ti, nunca te rebajo para quedar bien con nadie». El silencio se hizo más denso que cualquier grito. Noté las lágrimas quemándome por dentro, pero me negué a dejarlas salir.
Tal vez tú eres más valiente que yo, dije al fin. O tal vez yo estoy más roto de lo que pensaba. Esa noche dormimos en la misma cama, pero la distancia entre nuestros cuerpos fue más grande que nunca. Sentía su calor a unos centímetros, pero no me atrevía a buscar su mano. Él tampoco se movió. El silencio, una vez más, fue la prueba más dura. Pasaron semanas así, entre momentos de cariño sincero y discusiones cortas que se encendían por cualquier chispa. El amor seguía ahí, fuerte, pero rodeado de miedo, orgullo y heridas mal cerradas. Había besos que sabían a reconciliación y otros que sabían a despedida aplazada. Hasta que una noche, después de otra pequeña pelea por algo insignificante, Marco respiró hondo, me miró fijamente y dijo: «Si seguimos así, vamos a destruir lo que todavía podríamos salvar». Su frase se quedó flotando en el aire. Yo entendí que habíamos llegado al límite, y que, o cambiábamos de verdad, o el siguiente paso sería soltarnos para siempre. No tenía claro si aún quedaba tiempo para reparar lo roto, pero la decisión que tomaríamos a continuación iba a marcar no solo nuestro presente, sino todo lo que pudiéramos llegar a ser. El día que acepté que necesitábamos ayuda fue menos dramático de lo que había imaginado. No hubo gritos ni lágrimas en el suelo. Fue una mañana cualquiera, en la que me miré al espejo antes de ir al hospital y apenas me reconocí. Ojeras, tensión en la mandíbula, una tristeza que no se iba ni en las pocas horas tranquilas con Marco. En el descanso del turno, marqué su número. «Tenemos que hacer algo», dije sin rodeos. «No quiero seguir queriéndote así, a medias, entre miedo y reproches». Hubo un silencio al otro lado, luego un suspiro. «Yo tampoco», respondió. «Dime qué propones». «Hablar con alguien, juntos, alguien que no sea ni tus amigos ni los míos». La idea de una terapia de pareja me habría dado vergüenza unos años antes. Ahora me parecía la única forma de no perder lo único que realmente me hacía sentir vivo. Marco dudó, pero al final aceptó. No fue un gesto romántico, fue una decisión cansada y valiente. Las primeras sesiones fueron incómodas. Poner en palabras lo que duele siempre lo es. Hablar de mi miedo a ser señalado, de su miedo a no ser suficiente sin su coraza de portero invencible, de mi traición en aquella frase del bar, de la agresión que le había dejado marcado por dentro más que por fuera. Hubo momentos en los que quise levantarme y marcharme, otros en los que verlo llorar me rompía, pero también me hacía sentir más cerca de él que nunca. Poco a poco empezamos a entender algo que parecía obvio, pero que ninguno había querido aceptar. No éramos enemigos en bandos opuestos, éramos dos personas heridas, intentando abrazarse sin clavarse las espinas. Él necesitaba sentirse elegido sin condiciones. Yo necesitaba aprender a no dejar que el miedo decidiera por mí. Mientras tanto, su nueva vida iba tomando forma. Terminó la formación como entrenador personal y empezó a coger clientes en un pequeño gimnasio de barrio. Volvía a casa cansado, pero con una luz distinta en la mirada. Yo, por mi parte, empecé a poner límites en el trabajo. No respondía a comentarios velados, no reía las bromas incómodas. Una vez, cuando alguien volvió a llamarle la temporada del portero, le miré a los ojos y dije: «Es mi pareja. Si tienes un problema con eso, es tuyo, no mío». Esa frase, dicha por fin en voz alta, me tembló en todo el cuerpo. Pero al contárselo a Marco, vi algo cambiar en él. No fue euforia, fue una calma nueva. «Llevo mucho tiempo esperando que te elijas a ti mismo conmigo incluido», murmuró. «No nos volvimos perfectos de un día para otro. Seguimos discutiendo por tonterías, seguimos cansándonos del mundo. Pero ahora había una base distinta. No intentábamos ganar cada discusión, intentábamos no perdernos el uno al otro». Un par de años después de aquella noche en el hospital, Marco quiso celebrarlo de una forma extraña. Me llevó al Nébula. El club seguía ahí, con otro portero en la puerta, otra decoración, otra música. Al entrar, sentí una mezcla de nostalgia y vértigo. «¿Seguro que quieres volver aquí?», pregunté. «Quiero ver este lugar por lo que fue», dijo. «El origen, no la herida». Bailamos un rato, reímos, hablamos con gente que no sabía nada de nuestra historia. En un momento dado, salimos a tomar aire. La noche de Madrid tenía otra temperatura en mi cuerpo. Ya no era el escondite, era el escenario donde por fin podía caminar sin fingir. Frente a la puerta del club, Marco se detuvo.
Me miró con esa mezcla de ternura y firmeza que solo él tiene. ¿Te acuerdas de lo que te dije aquella primera vez en el interior cuando cerré con llave? Preguntó. Que todo eso podía parecer extraño. Sonreí. Y que te daba miedo. Me sigue dando miedo muchas cosas, admitió. Pero ya no me da miedo decirte esto aquí. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita pequeña. Sentí cómo el corazón se me subía a la garganta. No eran fuegos artificiales ni una gran puesta en escena. Era él, de pie frente al lugar donde todo empezó, con los ojos brillando de emoción contenida. No sé hacer discursos, dijo. Solo sé que, cuando pensé que lo iba a perder todo, tú estabas ahí. Incluso cuando te equivocaste, volviste. Incluso cuando yo quise cerrarme, me quedé. Hemos aprendido a sostenernos en mitad del ruido, del juicio, del miedo. Y si hemos aguantado esto, quiero ver hasta dónde llegamos. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, sin adornos, como nosotros cuando nos quitamos todas las capas. Lucas, ¿quieres seguir eligiéndome cada día? No solo en privado, no solo cuando es fácil. ¿Quieres construir conmigo, aunque a veces el mundo nos mire mal y aunque nosotros mismos tengamos que recordarnos por qué empezamos? Las lágrimas me nublaron la vista. No eran de cuento de hadas, eran de cansancio, de alivio, de haber llegado vivos hasta allí. Sí, respondí, con la voz rota. Quiero elegirte incluso cuando me tiemblen las piernas, sobre todo entonces. Cuando me puso el anillo, sentí un peso ligero en el dedo y uno mucho mayor levantarse del pecho. Le abracé con fuerza frente al club, sin esconderme, con la ciudad pasando alrededor como si no importara. No hubo aplausos ni fotos. Hubo algo más importante, la sensación de que, por primera vez, nuestra historia no necesitaba esconderse en esquinas oscuras. Habíamos pasado por la culpa, por el miedo, por las sospechas, por la primera traición y por la duda de si merecíamos seguir. Y aún así seguíamos ahí, uno frente al otro, con las manos unidas. A veces me preguntan si valió la pena todo el dolor. Cada vez que despierto junto a él, cada vez que me espera a la salida del hospital, cada vez que me cuenta cómo un alumno suyo recupera la confianza en su cuerpo, la respuesta se dibuja sola. Sí, valió la pena. Porque aquella noche en la que un portero cerró la puerta de un club para decirme que sentía algo por mí, no fue solo el inicio de un romance. Fue el principio de una vida en la que aprendí que el amor de verdad no consiste en no tener miedo, sino en decidir, una y otra vez, no soltar la mano que tiembla a tu lado.